Desde su creación, el 5 de enero de 1956, sobre la base académica del Instituto Tecnológico del Sur, la Universidad Nacional del Sur asumió un modelo de organización diferente al de las restantes universidades argentinas, que no se basaba en las tradicionales facultades, sino en departamentos e institutos. Esta modalidad permitía optimizar los recursos financieros y el plantel docente, al mismo tiempo que disponía al funcionamiento de las dependencias dedicadas de manera exclusiva a la investigación. Una de las nuevas unidades académicas constituidas durante la gestión del rector normalizador Vicente Fatone fue el Departamento de Agrozootecnia, cuya creación se produjo el 28 de diciembre de 1956. Por su orientación, el nuevo departamento continuaba el ciclo formativo que brindaba la Escuela de Agricultura y Ganadería del Instituto Tecnológico del Sur, cuyos graduados podrían seguir la carrera de Ingeniería Agronómica en el nuevo departamento, al mismo tiempo que respondía a los requerimientos de un extenso entorno productivo dedicado a la actividad agropecuaria. Esos muchachos, y además porque había interés en toda la zona. Todo el mundo pedía tener agronomía porque querían estudiar esta carrera. Y si había química, había ingeniería común y otras carreras que no había de agronomía, cuando la zona toda pedía eso. Desde 1958, la dirección del departamento estuvo a cargo del ingeniero Julio César Lucero, que tuvo a su cargo la organización del departamento y la integración del plantel docente, para lo cual se convocó a docentes locales y a profesores viajeros, en especial para las materias de contenidos profesionales y de las orientaciones. Hay que reconocer que los esfuerzos que hizo el plantel inicial, cuando se creó la carrera de agronomía, para conformar un grupo de profesores propios, o sea, siempre se propició aquí, en esos años, la dedicación exclusiva como un ente necesario y fundamental en la carrera universitaria, porque eso genera entonces un ambiente de una comunidad, tanto para la docencia como para la investigación, como para el intercambio de ideas, seminarios. Y yo diría que estuvieron acá hasta que, no más allá de los 73, 74, porque ya vino todo el flujo de profesores que habían salido con las becas de FOR y las becas OEA, y conformaron las dedicaciones exclusivas en cereales, en forrajes, en bovinos, en ovinos, en suelos. El primer plan de estudios se puso en vigencia el 23 de mayo de 1959 y contaba con 3 orientaciones: agrozootecnia, frutihorticultura y suelos. Los primeros ingresantes comenzaron a cursar en 1957. El plan de estudio que acá era razonablemente bueno. Tenía unas ventajas que tenía ya orientaciones definidas, cosa que en otras universidades no era. La sede del departamento se ubicó primero en Colón 80 para luego trasladarse al complejo de Rondó 29. Allí se instalaron los laboratorios, aulas y dependencias administrativas. También funcionaban oficinas pertenecientes a otros departamentos, pero luego, al culminar las obras del complejo Alem, estas se trasladaron y el antiguo edificio fue de uso exclusivo de agronomía. El ingeniero Lucero abrió un gran plano de lo que es Rondó 29 y me dice: Fernández, tenemos que repartirnos el edificio porque otros que estaban acá en ese momento se iban al nuevo edificio de allá de Alem. Bueno, era el viejo Rondó 29, ahora está muy remozado, muy lindo. En aquella época era una casona y estaban todos los laboratorios, la administración estaba adelante, una linda biblioteca con muchas revistas a las cuales estaba suscrito, así que era una de las más importantes, sacando Buenos Aires y La Plata seguramente, de todo el país, ¿no? Un edificio muy antiguo y muy amigable. Nos conocíamos todos, no solamente uno conocía el grupo propio, sino los que estaban un poco más arriba o los que venían más atrás. No había nadie que era desconocido. Y más en un lugar bastante chico, relativamente chico, nos cruzábamos siempre. Siempre fue un edificio viejo, tal vez con un mantenimiento que no estaba al ritmo del deterioro que se iba produciendo,
pero era un lugar con el cual teníamos mucho sentido de pertenencia. Desde su formación, el departamento contó, para cumplir con los requerimientos prácticos propios de la formación de los ingenieros agrónomos, con establecimientos rurales, entre ellos San Adolfo, Argerich y Chasicó, y más recientemente el campo de Napostá. En 1956 también creó el Instituto de Edafología e Hidrología, con funciones específicas de investigación y ubicado en una casona cercana al complejo de Avenida Alem, donde se instalaron los laboratorios, invernáculos y oficinas. Existía también un instituto importante que aportaba su plantel de profesores, que era el que funcionaba en la Casa de la Cultura, llamado Instituto de Edafología e Hidrología, que fue uno de los 4 o 5 institutos que se crearon junto con la universidad. La denominación inicial se modificó en 1962, cuando la unidad académica asumió el nombre de Departamento de Agronomía. 3 años después, en 1965, se graduaron los primeros ingenieros agrónomos, Rodolfo Gilardoni y Héctor Irazoqui. Los primeros egresados, como te puedo nombrar uno por uno, el ingeniero Héctor Irazoqui, ingeniero Héctor Roberto Castro, Alcide Llorente, Telma Grossi, Nora Freixinet y yo. Esos son 6, me parece que nombré, que fuimos los primeros 6 que terminamos. Superada la etapa formativa, un grupo de directivos y docentes del departamento advirtió la necesidad de incrementar el plantel docente y fortalecer la actividad de investigación. Con ese objetivo, en 1961 se formuló un programa de desarrollo que recibió el financiamiento de la Fundación Ford, como así también de otros organismos, y que posibilitó la consolidación académica del Departamento de Agronomía. El Departamento de Agronomía también era nuevo como el resto, más nuevo aún que el Instituto Tecnológico del Sur. Necesitaba todo. Entonces, pero siempre lo fundamental es el recurso humano. Así que por ahí hay que apuntar para desarrollar cualquier cosa. El Departamento de Agronomía había armado un staff, un cuerpo de profesores pequeño. Algunos tenían que dar 2 materias. De investigación casi no se podía hablar porque no había tiempo. Había que dedicar los esfuerzos a la docencia, a armar los equipos. Entonces, un grupo de profesores con la dirección optó por iniciar esas tramitaciones con la Fundación Ford, que le comenté. A raíz de eso, el Departamento de Agronomía, como tenía muchos huecos en su plantel, y llamó a concurso nacional desde La Quiaca a Tierra del Fuego, para incorporar personal para ser entrenado en el exterior en tal, ahí se describían las especialidades. Conseguimos 5 becas de la OEA para estudiar en Estados Unidos para hacer posgrado. Otros 5 fueron. El programa, que era muy entusiasta en ese entonces, consiguió varias becas también de él, embajadas. En total se becaron 41 becarios al exterior, algunos por periodos cortos de 6 meses, pero la mayoría en periodos largos. Esa gente toda volvió, casi toda volvió. Entré un día a la biblioteca y al cerrar la puerta vi un cartel que era de la Universidad Nacional del Sur, donde promovían el convenio que tenía con la Fundación Ford para mandar becarios a hacer el doctorado, así que llamé acá, mandé una carta, me aceptaron y hice mi doctorado en Cornell University, y una de las condiciones era que tenía que venir a la Universidad Nacional del Sur, a mi regreso. Si bien el golpe militar de 1966 afectó negativamente al conjunto de las universidades argentinas, el Departamento de Agronomía pudo mantener su desarrollo a partir del aporte de los docentes e investigadores que regresaban al país luego de completar sus estudios de posgrado en el exterior.
Esta situación perduró hasta que la inestabilidad institucional y la violencia política que comenzó en 1975 afectaron a la Universidad Nacional del Sur, en especial luego de que Remus Tetu asumió la conducción del rectorado, promoviendo acciones represivas hacia docentes, alumnos y no docentes. Una situación que se agravaría luego del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Bueno, fue una situación muy difícil que perjudicó marcadamente al departamento, pues se perdió cantidad de gente por razones que Dios sabrá. Se perdió mucha gente que se había formado con el apoyo del departamento, incluso con dinero de la universidad, y se perdió mucha gente que no, en algunos casos nunca se pudo recuperar. En ese interín, una de las acciones que yo creo más injustas fue el retiro que hicieron de cesantía del doctor Ovidio Núñez. Ovidio Núñez, Iván Tiranti y Nora Fraisinet, y creo que alguno más. Pero de agronomía, nosotros, esas tres personas parecía estaban sindicadas como una materia, lo cual pienso que Ovidio Núñez era tan excelente profesor y lo dejaron cesante por problemas asociados a política, ¿no es cierto? Gente que estaba con mayor formación, que ya tenían su doctorado, directamente se fueron. Del grupo nuestro, de la parte de producción animal, que como le dije, había sido favorecida por las becas, muchos se fueron a Chile, a Brasil, algunos ni siquiera llegaron a estar de vuelta acá, se fueron directamente, ¿no? Sí, eso desmanteló una idea que había de fortalecimiento, la desmanteló fuertemente. Sí, eso ocurrió. Y tal es así que no han formado familia en el exterior y están allí, ¿no? Cuando se termina y pasa que Cámpora le da el gobierno a Perón, ahí comienza así una época mucho más violenta que fue el accionar de la AAA. Esa realmente fue una época muy violenta. Nosotros no estábamos acostumbrados, yo era muy joven, 73, pero la universidad no estaba acostumbrado a ver los matones dentro de la universidad. Llegó al extremo de producirse la muerte de un profesor cuando venía de un viaje de estudios con alumnos y fue secuestrado y asesinado y encontrado por una llamada anónima en un cementerio de la provincia de La Pampa. Eso fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte para todos los que estamos aquí, acompañar a esa madre, a esa viuda con sus 3 hijitos. Lo que ocurre en esos años, ¿no? Una represión muy fuerte, presencia de gente muy armada y con gestos muy amenazantes en una institución de docencia o de investigación, ¿no? Éramos todos sospechosos, sí. Como parte de ese clima autoritario, en 1975 las autoridades de la universidad dispusieron el cierre de carreras y departamentos, modificando la estructura original de la universidad para optar por otra basada en un número menor y más controlable de unidades académicas. Entre ellos el Departamento de Ciencias Agrarias, que incluyó el Departamento de Agronomía y al Instituto de Edafología e Hidrología, que perdió su autonomía para fusionarse con el Departamento de Agronomía. El Instituto de Edafología tuvo un trámite un tanto engorroso, no se pudo mantener como tal. Entonces el instituto cesa su actividad ahí en la Casa de la Cultura y el cuerpo de profesores que había, o de investigadores, se traslada, es absorbido por agronomía, junto con los equipos que había allí. Entonces ellos, como acá realmente había lugar, se trasladan aquí y continúan haciendo sus investigaciones y su docencia desde aquí, ¿no? A pesar de las pérdidas sufridas por el Departamento de Agronomía y del clima de violencia y represión que se profundizó con el golpe militar del 24 de marzo de 1976, la actividad académica y de investigación continuó. En ese marco, se iniciaron los estudios de posgrado a partir de la creación de una maestría,
que permitiría a los graduados poder continuar con su formación. Yo fui el primero, después Mercedes Ron fue el segundo, el tercero fue Daniel Buschiazo, que ahora está en La Pampa, pero no sé de dónde provenían el resto. Después yo perdí, venían algunos de la propia universidad, otros de La Pampa. En ese momento se llamaba Magíster en Ciencia del Suelo y después se organizó otro Magíster en Producción Vegetal. Ambos fueron cambiados a la designación general de Magíster en Ciencias Agrarias, que es la actual. En 1980 se produjo otro cambio fundamental en la historia del Departamento de Agronomía, al producirse su traslado a un edificio acorde con el nivel de desarrollo alcanzado y las necesidades propias de la disciplina agronómica. Este edificio se construyó como un inicio de ciudad universitaria, ¿no es cierto? Esto iba a constituir una residencia estudiantil, creo que originalmente pretendía tener unos 7, 8, 10 pisos, no recuerdo bien cuántos, pero como alojamiento para estudiantes. Si usted lo ve, la parte nuestra acá en el segundo piso, son todas dormitorios con un lavamanos, un placar y una camita, ¿no? Un sofá. Eso se pensó con un comedor estudiantil inmenso y al lado, y vino esos años, se pusieron tan difíciles que la universidad o las autoridades de ese momento decidieron frenar ese proyecto para no concentrar una cantidad de estudiantes que permitía esta instalación en este lugar. Eso se separó. Y ahí también hubo una operación de compras de bibliotecas, toda una instalación nueva para una mudanza, como era de Rondó 29, a ese edificio que ocupó toda agronomía y lo sigue ocupando. Salvo el segundo piso que quedó tal cual, después el primero, el entrepiso y los tercero, cuarto y quinto pisos se fueron adaptando. Entonces, en vez del pasillo central, se hizo un pasillo un poco, no en el medio, sino hacia un costado. Entonces quedaron las oficinas chiquitas y estos laboratorios que tienen como 6 metros de largo, de manera que todo, un ala, un lado, ¿no es cierto?, del departamento son todos laboratorios y el otro lado son todas oficinas. Recuerdo haber colaborado en el mejoramiento de toda esa talud que hay aquí sobre la playa estacionamiento, que lo forestamos, lo pusimos césped, algunas plantitas había. Después hubo un plan de la universidad de forestar todo el perímetro, y se forestó todo el perímetro con pinos. Literalmente los plantamos nosotros, no es que hicimos un proyecto, los plantamos nosotros. Los sábados veníamos a plantar los árboles y a hacer los canteros que vos ves ahora. Sí, literalmente, plantamos nosotros. Y bueno, así se desarrolló agronomía en aquellos años, con dependencias que luego se trasladaron aquí, nos trasladamos aquí y gozamos de un privilegio, ¿no?, de tener oficinas amplias, laboratorios amplios y lugar. El agrónomo necesita lugar, siempre necesita ambiente, y lo obtuvo. Esto fue un privilegio que se lograra este edificio, se lograra terminar. En el nuevo edificio se instalaron también las dependencias del CERSOS, el Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida, un organismo de investigación de carácter regional que fue creado en 1980 con el fin de complementar y fortalecer la labor de investigación que se desarrollaba en el Departamento de Agronomía. Con el regreso de la democracia, en 1984 el Departamento de Agronomía comenzó un proceso de normalización que culminó en 1986, cuando los integrantes de los diversos claustros eligieron a Gustavo Orioli como director. Desde entonces, la unidad académica continuó funcionando de acuerdo a lo establecido por las normativas y los principios democráticos propios de la Universidad Argentina. Fue así como durante la década de 1990, el departamento incrementó su oferta académica de grado con las tecnicaturas en suelos y aguas y apícola. Del mismo modo se estableció el doctorado en agronomía, cuyos primeros egresados se graduaron en 1993. El nivel de la actividad docente y de investigación se mantuvo a partir del comienzo del nuevo milenio, como lo evidencian los resultados satisfactorios de las evaluaciones externas, la concreción de proyectos vinculados y la formación de profesionales de reconocido nivel.
De esa forma, el Departamento de Agronomía responde a las necesidades y requerimientos del medio productivo que lo circunda, continuando con uno de los principios básicos que promovieron su formación hace ya 6 décadas.